Cuentan y dicen que en un pueblo pequeño del norte de España vivía un muchacho que había nacido muy pobre. Su padre y su madre habían sido siempre muy pobres, y pobre fortuna tenía también porque, siendo muy niño, ellos murieron. Lo único que le dejaron fue aquella casa medio derruida en la que vivía. Sin embargo, dicen que aquel muchacho al que nadie había educado era el muchacho más bueno que se había encontrado hasta entonces en aquel pueblo y en los pueblos de alrededor. Era tan bueno, que se pasaba la vida ayudando a la gente. Y lo que iba ganando para comprarse algún pedazo de pan era de lo que le daban por arreglar algunos cacharros o algunas máquinas de los vecinos. Ayudaba a todo el mundo, siempre se preocupaba por cada cual. Aquí el muchacho era muy bien conocido y, además de ser muy bueno, decían que era el más justo. Aunque se muriese de hambre, si veía una comida que no era suya, no la tocaba. Si había algún problema, alguna disputa, no apoyaba a su amigo por ser su amigo. Siempre apoyaba a quien creía que tenía la razón, porque él era el muchacho justo. Y todos empezaron a llamarlo así, y se olvidaron hasta de su nombre. Le decían el muchacho justo. Y aquel muchacho justo fue creciendo. Se hizo un joven, se hizo un hombre, y siendo un hombre aún joven, conoció a una mujer, tan pobre como él, pero aquello no le importaba. Los dos se unieron y se fueron a vivir a aquella casa medio derruida. Allí fueron pasando sus primeros días de amor, sus primeras semanas, y al cabo de poco tiempo se dieron cuenta de que la mujer había quedado encinta. Así que las cosas se complicaban. A la vez que estaban muy felices, se daban cuenta de que pronto tendrían otra boca que alimentar y muy poco que dar. De todas maneras, eso a él, al hombre justo, no le importaba. Lo primero que le dijo a su mujer fue: bueno, pues cuando nazca la criatura, yo me iré a buscar un padrino o una madrina, para él o para ella. Y la muchacha dijo: pero hombre, no, tú tienes familia, pero yo tengo a mis padres, a mis hermanos. No, adoro a tus padres y adoro a tus hermanos, pero necesito que el padrino o madrina de nuestro hijo sea la persona más justa del mundo, el ser más justo que me encuentre. La mujer no entendió muy bien a su marido, pero ella sabía que era importante para él, así que le dejó hacer. El tiempo pasó y el niño nació. El hombre vio que la criatura estaba bien y su mujer también, y viendo que podía servirse sola, le dijo: marcho, mujer, me voy. Volveré no dentro de muchos días y vendré con el padrino o la madrina de nuestro hijo. Había sido un varoncito, y se marchó sin siquiera darle nombre, y recorrió las calles de su pueblo. Andando y andando, se dio cuenta de que el pueblo iba desapareciendo, y como solo en los cuentos puede ocurrir, el pueblo le fue llevando a un bosque. Así empieza nuestro cuento. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir a esta tarde, donde vamos a tener contacto con el mundo de la cultura y con el mundo del simbolismo. Todos recordamos cuando éramos niños y a lo mejor nuestros padres, antes de ir a la cama, nos contaban un cuento. Ha pasado el tiempo y seguramente en aquel momento no tuvimos ocasión de preguntarnos, entre otras cosas, porque éramos muy niños. No tuvimos ocasión de preguntarnos qué quería decir ese cuento, más allá de lo que escuchaban nuestros oídos. Hemos crecido, algunos ya tenemos cierta edad, pero siempre recordamos con cariño esos cuentos como Caperucita, La Cenicienta, El gato con botas. Pero seguramente ahora sí que podemos, gracias a la ayuda de Dani e Irene, sí que podremos saber un poco más de lo que encierran estos entrañables cuentos. Bueno, Dani e Irene, muchas gracias por estar aquí. Estáis en mis manos. ¿Estáis preparados? Todo lo que se puede. Bueno, Dani y Irene son estudiantes de filosofía comparada en la Escuela de Filosofía Nueva Acrópolis. Y como bien ha dicho Joana, en la presentación hace aproximadamente 2 años iniciaron un proyecto,
Ese proyecto es el de crear un podcast sobre el simbolismo de los cuentos de hadas, cuentos infantiles, ¿vale? Y después de estos 2 años, creo que ya lleváis 11 programas. 12 ya. 12 ya. Ya me he perdido uno. Creo que el último era de un enano un poco saltarín y de un hombre un poco difícil. Así es. Bueno, si os parece, vamos con las preguntas. La primera pregunta que se me ocurre ahora mismo es: ¿está la cosa para cuentos ahora mismo? Es el mejor momento, diría yo. En realidad los cuentos nos han acompañado durante toda la vida, así que ahora dejarlos de lado pues no sería muy coherente, creo yo. Sería una estupidez, en mi opinión. Siempre es un buen momento para un cuento. Claro. Sobre todo si es bueno. En el podcast introductorio, en el primer programa, iniciabais el proyecto y que lo veíais como una especie de aventura. Y para iniciar una aventura se necesita también un poco de atrevimiento, de riesgo. Claro. ¿Es así? ¿Por qué creéis que se necesita ese riesgo? Ese querer adentrarse en un mundo de la aventura. A ver, por definición una aventura es algo que no conoces, y cualquier proyecto que empiezas es adentrarse en terra incógnita. Así pues, es lo más lógico decir que vas a emprender una aventura. No sabes si vas a... tú tienes la idea clara, ¿no?, cuando vas a iniciar algo, pero luego nunca sabes si podrás hacerlo como tú habías pensado, si la gente lo va a tener la misma aceptación por la ilusión que tú le pones. Entonces eso siempre da un poco de inquietud. De ahí ese factor de aventura, ¿no? Es un atreverse y a ver qué pasa. Sí, claro, ¿qué es una aventura, no? Al final creo que también llamamos aventura a algo que nos hace salir de la zona de confort, porque vamos a ver qué pasa y a ver qué habilidades tengo que aprender. Y desde luego para crear el podcast ha sido tal cual así, porque hemos tenido que aprender a hacer cosas nuevas. Hemos tenido que aprender, esto no sé cómo arreglarlo, pues a ver qué me invento, ¿no? Entonces hemos tenido que aprender, hemos tenido que salir, que atrevernos, y por eso lo definimos como una aventura, claro. Vale, os comentas esa frase que hoy se dice tanto, de salir de nuestra zona de confort. Los que no saben lo que es eso, ¿podríais explicar si salir de esa zona de confort, que siempre representa un riesgo, siempre hay unos pequeños miedos, pero ¿vale la pena salir de la zona de confort? Si no sale... En el caso del proyecto que estáis ahora mismo. Cuando uno tiene una idea, siempre va a tener que pasar por experiencias que nunca ha pasado para ponerla en práctica. Entonces, salir de esa zona de confort que se le llama, ¿no?, habitualmente, salir de la cáscara, buscar aprender cosas nuevas, siempre llega un momento que es necesario. Uno no puede esperar a hacer cosas nuevas y siempre hacer lo de siempre. En ese sentido, nosotros, como dice Irene, hemos tenido que aprender un montón de cosas. En el tema técnico, por ejemplo, no teníamos ni idea ni de cómo se graba nada, y hemos tenido que aprender de micrófonos, de equipo, de auriculares, de programas de grabación, y todo eso es una parte que a lo mejor en un momento inicial no habíamos previsto que tendríamos que afrontar. Lo habíamos pensado en realidad, pero sí. Bueno. A ver, pregunta si vale la pena. Pues hombre, a lo mejor no, pero es que tampoco hacemos esto, lo hacemos porque queremos, ¿sabes? Porque nos gustan los cuentos y decimos, oye, pues a quien le interese el tema que nos escuche. Es una manera de compartir algo que te gusta. Cuando a ti te pasa una anécdota que has ido al cine, has visto una película que te encanta, lo primero que haces es, oye, ves a ver esta película que está súper chula. Pues nosotros es lo mismo, pero con cuentos. Oye, ¿has escuchado este cuento? Oye, ¿sabes qué simbolismo tiene? Y para no aburrir, pues lo condensamos en un programa y así que nos escuche quien quiera. La primera pregunta que os he hecho es si estaba la cosa para cuentos. Lo digo porque en este mundo en el que vivimos, donde todo va muy a prisa, donde estamos muy implicados en lo tecnológico y parece que no tengamos tiempo de nada, y que lo importante es lo técnico, y parece ser que el cuento
siempre lo relacionamos, tendemos a relacionarlo, como he dicho yo al principio, con algo infantil. ¿Creéis que el cuento es algo infantil o hay algo más? No, yo diría que no. Precisamente será algo infantil, pero no solo infantil, ¿no? Claro, al final un cuento depende de quién lo mire, ¿no? Tú te puedes quedar con la historieta, pero como estamos viendo con el programa, tú puedes profundizar un poco más. A lo mejor es que el niño no hace falta darle tantas vueltas, ¿no? A lo mejor lo entienden de una forma más intuitiva. Y precisamente por eso creo que a los adultos nos hace falta tanto el mundo del cuento, porque por lo que tú dices, no vamos al día a día, a la rutina, no sé qué, a no sé cuántos, matemáticas, economía, política, no sé qué, pero también tenemos una parte creativa, una parte abstracta. Todos sabemos lo de los dos lados del cerebro, ¿no? Pues eso está en nosotros, es una necesidad que necesitamos, valga la redundancia, regar continuamente. Entonces el cuento es una herramienta muy buena para, oye, voy a relajarme, voy a leer un cuento, qué chulo, ostras, ¿qué querrá decir? Y eso nos ayuda a conectar con ese lado un poco más profundo, más simbólico. Justamente esa es la otra cara, y una de las razones por las que también quisimos rescatar todo este tema de los cuentos, porque forman parte de nuestra tradición. El proyecto tiene varios objetivos y uno de ellos es recoger la tradición cultural que se encierra en la transmisión oral que ha habido con las historias y los cuentos del folclore popular y ponerlo de nuevo en valor, ponerlo a disposición de todos, porque nosotros lo hablábamos en el momento en que surgió el proyecto y qué lástima, yo siempre me acuerdo, en este último programa lo comentábamos, nuestra abuela siempre nos estaba comentando cuentos, siempre, a todas horas. Y igual que a nosotros, pues a un montón de niños de nuestra generación, sus abuelas les contaban cuentos, y si no era una abuela, era una tía, la vecina o vete a saber quién. Ahora, ¿quién cuenta cuentos a los niños? Si están todo el día con la tablet. Yo solo cuento a mi nieto. Pues muy bien, ¿qué haces? Así que haces. Y tengo que decir que le encanta, ¿no? Hombre, claro que le encantan. Es que es una parte que está intrínseca en nosotros, el buscar esto. Además, también hay que comentar lo que ha dicho Irene. De manera intuitiva sabemos que los cuentos siempre tienen algo más detrás. Cuando somos adultos los racionalizamos tanto que los deconstruimos, ¿no? Como Ferran Adrià hace con la comida, y los analizamos por demás. Cuando somos niños entramos en contacto con una parte un poco más intuitiva, más simbólica. Los cuentos están plagados de símbolos, es el lenguaje que utilizan, y los símbolos son un tipo de lenguaje que nos ayuda a comprender realidades que cuando estamos inmersos en ese mundo matemático, político, económico que hablábamos, no las podemos ver. Hay que mirar un poco más arriba si queremos verlo así. Precisamente hay un antropólogo, escritor, filósofo que hablaba de esto, se llama Fernando Schwartz, que en uno de sus artículos comentaba que los símbolos conectan al ser humano con una parte más elevada, más arquetípica, más abstracta, que es muy difícil de captar de otra manera. Son un lenguaje que nos conecta con eso. Y precisamente una sociedad que está cada vez, si me permites la palabra, desacralizando los símbolos y utilizándolos cada vez para fines más comerciales y de este tipo de índoles, cada vez les está despojando más de ese valor, con lo cual está dejando de mirar a ese otro mundo que, como estamos diciendo, es parte del ser humano. Al perder esa conexión, ¿qué ocurre? Pues dice Fernando Schwartz en su artículo que la sociedad está, me permitiréis la expresión, como un pollo sin cabeza. Eso ya es mío, no es suyo, eso ya son palabras mías. Después sí hablaremos un poco más del tema de los símbolos, que creo que es importante, pero aunque hemos hablado de cuentos y todos tenemos claro más o menos lo que es un cuento, pero me gustaría que también vosotros de una forma fácil, sencilla, que pudiéramos entender y también diferenciar. Por ejemplo, a veces se confunde lo que es un cuento con lo que es un mito. ¿Qué sería exactamente un cuento? ¿Cómo podríamos todo un mundo? Pues empezando por lo sencillo, los cuentos son narraciones breves que normalmente son de carácter ficticio, que tienen personajes mágicos, normalmente situaciones un poco imposibles, que pueden estar basados o no en hechos reales,
Pongo, por ejemplo, el Flautista de Hamelin, no sé si lo sabéis, pero está basado en la historia de la peste negra. No es que hubiera nadie tocando la flauta por allí, pero sí que es una metáfora de la muerte que se llevaba tanto a animales como a niños y personas. Y ese es el Flautista. Se inspira en un hecho que pasó. No tiene por qué ser así, pero a veces ocurre. Por otro lado, también la duración de un cuento es muy variable. Por ejemplo, podemos poner el caso de las 1001 noches, vamos a poner un caso conocido, que son historias muy largas, creo que tenía como 600 y pico páginas, ¿no? Para 5 cuentos. Son 5 cuentos. Más introducción. Más la introducción, más la intrahistoria, ¿no? Que los une a todos. Pero son solo 5 cuentos en 600 páginas, son larguísimos. Y por otro lado tenemos microcuentos, de los cuales hay, por ejemplo, uno que es muy famoso, Ernest Hemingway, el escritor estadounidense. Era famoso porque a veces hacía historias de 6 palabras. 6 palabras que, por ejemplo, la que voy a decir en español serían 7, ¿no? Pero en la traducción le metemos un. Por ejemplo, una de las más famosas, la que se considera la mejor, es una microhistoria que dice: se venden zapatos de bebé sin estrenar. ¿Y eso era el cuento? Eso es el cuento. Toda la intrahistoria que hay puedes ahí. deducir toda la historia que hay El subtexto. Y después hicieron una serie de 10 capítulos. Eso ya no lo sé. Pero ya ves, de 600 páginas para 5 cuentos a 6 palabras, fíjate toda la variedad que hay. Entonces, el mundo del cuento da mucha versatilidad para poder entenderlo, pero como núcleo, lo que he comentado, normalmente historias ficticias que tienen personajes fantásticos en los que suceden cosas fantásticas. Claro. Y la segunda parte de tu pregunta, ¿qué no es un cuento? Bueno, el cuento es verdad que muchas veces se confunde con fábulas, con leyendas, con mitos, pero es muy fácil. La fábula es como un cuento, lo que pasa es que es más directo. A ver, ¿qué caracteriza a la fábula por excelencia? ¿Qué tiene al final? La moral. Por tanto, a ver, no sé si podrías ponerte a investigar el simbolismo como tal, pero si ya te dice el autor que hay que aprender del cuento, pues oye, vamos a hacerle caso, ¿no? Después están las parábolas, ¿no? Pues son textos religiosos que están en la Biblia. Tú podrías decir, puede ser un cuento, pero lo que es religioso se analiza de otra manera. Para no meternos en ese jardín, mejor lo separamos. Después está la leyenda, que también es un relato, pero no se sabe si puede ser que pasara en la realidad. Entonces, a la hora de analizarlo, a lo mejor se usarían otros métodos. Y después tenemos el mito, los mitos griegos, los mitos de cualquier otra religión. También es un caso religioso, así que va al mismo saco que las parábolas. Porque, a ver, mira, y ahora que sale esto, aprovecho. Porque ¿Me vas a preguntar a mí? No, pero hay una frase que no sé si la conoceréis, seguro que sí, que dice que el cuento es el hermano pequeño del mito. ¿La conocíais, la frase? Bueno, pues voy a romper una lanza. Pues ¿Por qué? Sí. Porque la gente que la conoce suele pensar que eso es porque el cuento es el quiero y no puedo, ¿no? Es como el mito es súper simbólico, súper profundo, y el cuento para niños. Pues no es así. En realidad, ¿por qué se dice? Porque, para que lo entendamos fácilmente, el mito te da claves de conocimiento sobre el ser humano, sobre el universo, sobre cómo se creó el mundo. No es una forma de explicar grandes verdades. Pero el cuento es más útil, es como el botiquín de emergencia, porque el cuento de lo que te habla son de consejos que tú aplicas para el día a día, cómo superar un miedo, cómo conquistar, cómo desarrollar la intuición. Entonces el cuento habla de pequeñas verdades, el mito grandes verdades, el cuento pequeñas verdades, hermano mayor, hermano pequeño. A que dicho así suena mucho más digno, ¿eh? Pues ahora ya lo recordáis. ya está, ya me he quedado a gusto. Se te ha notado.
se adentró en aquel bosque, que con la luz del sol que ya iba cayendo cada vez se hacía más tenebroso. Anduvo por el bosque un poco asustado, pero siguió adelante, porque no podía fallar en su cometido. Siguió y siguió andando, y por ese bosque no había nadie. Siguió y siguió, y al fondo le vio venir. Era una figura alta, toda vestida de negro, y de su cabeza asomaban unos pequeños cuernos. Sus manos eran pezuñas, sus pies también, y de debajo de la chaqueta le salía un rabo. Su piel era rojiza y creo que ya sabéis quién es. El diablo, el mismísimo diablo. Nadie quiere encontrar al diablo de frente, así que el hombre, que conocía el bosque, se marchó por otro lado. Pero si el diablo te quiere encontrar, ten cuenta. El diablo se le puso delante, le puso su pezuña en el pecho y le dijo: ¿A dónde vas, hombre justo? Le conocía. El hombre justo, sin querer mirar al diablo, dijo muerto de miedo: voy a buscar un padrino o una madrina para mi hijo. Y el diablo dijo: ¿buscas a alguien en especial? Quiero que sea el ser más justo del mundo. El diablo respondió: llévame a mí. Yo, a mi manera, soy justo. El hombre se atrevió entonces a mirar al diablo a los ojos y dijo: tú que ciernes el mal sobre la tierra, tú que haces daño a los más inocentes, tú no eres el más justo. Y ahora fue el diablo el que bajó la mirada, a sabiendas de que aquello era verdad, y se marchó, dejando al hombre seguir su camino. Él respiró aliviado, así que siguió andando y andando, y, como solo pasa en los cuentos, aquel bosque se convirtió en una playa. Las arenas del bosque fueron cambiando a arenas de playa, y él encontró un lugar luminoso, lleno de paz, y anduvo por la orilla. Y en esa orilla no había nadie, más que agua, más que sal, más que arena, más que sol. Anduvo, y allí al fondo venía muy tranquilamente, andando por el borde de aquella orilla, todo vestido de blanco, como blanco era su pelo y su barba, con una expresión serena en el rostro. No sé si creéis en él o no, pero creo que ya sabéis quién es: Dios. Por lo menos le pareció que era él, porque no podía ser otra cosa un ser tan luminoso como aquel. No sabía qué hacer, así que pensó coger un atajo por el otro lado, pero un atajo en la playa es muy complicado. Así que Dios, sin mucha premura, llegó a su lado. Le puso su mano en el hombro y le dijo: ¿a dónde vas, hombre justo? El hombre justo, sin querer mirar a Dios, dijo: voy a buscar un padrino o una madrina para mi hijo, pero ha de ser el ser más justo del mundo. Pues llévame a mí. Y entonces el hombre justo le miró y dijo: a ti no sé qué decirte. Tú que dejas que el diablo haga todo el mal que hace. Tú que dejas que pasen cosas malas a las personas que menos lo merecen. Tú tampoco eres el más justo. Dios no sabía cómo tomarse aquello, así que dijo: pues bueno, tendré que pensar. Y se marchó. El hombre justo se quedó solo. Siguió andando por la playa y sin darse cuenta, los días habían pasado y sin darse cuenta, las arenas de la playa se convertían en arenas del desierto. Y sin darse cuenta, se estaba quedando deshidratado y estaba medio muerto, con la piel quemada, andando y andando, subiendo y bajando dunas, vio venir aquella figura. Bajaba con una duna como si su cuerpo no pesara, era muy alta, estaba toda vestida de negro, una capucha cubría su cabeza, pero desde lejos se veían las cuencas de sus ojos vacíos, su sonrisa huesuda y sus manos descubiertas de carne. En la mano llevaba una guadaña, era la muerte, y él quiso escapar,
Quiso irse para cualquier lado, pero si la muerte te quiere atrapar, te atrapa. Así que la muerte, sin prisa, llegó donde estaba el hombre justo, que ya quedaba en el suelo medio muerto, pensando que si la muerte llegaba es porque era su momento. Así acabaría todo. Y no tenía ni un padrino ni una madrina para su hijo. En cambio, la muerte le agarró gentilmente con su mano huesuda a un brazo y lo levantó. Lo vio, y el hombre justo miró hacia ella muerto de miedo. La muerte le dijo: ¿A dónde vas, hombre justo? Iba a buscar un padrino o una madrina para mi hijo, al ser más justo, pero creo que no llegaré. ¿Cómo que no? Aún estás a tiempo. Te queda mucha vida. Y si quieres llevar a ese ser justo, llévame a mí. Yo soy la más justa que hay. ¿Tú? Claro. Cuando yo llego, me llevo a todos por igual. Jóvenes o viejos, ricos o pobres. Todos van al mismo sitio. Pues, ¿sabes qué, muerte? Tienes razón. Tú eres el ser más justo que me he encontrado hasta ahora. La verdad es que ella simplemente hace su trabajo. Así que la muerte le infundió un poco de vida a aquel hombre, que se sintió como si hubiese bebido, como si hubiese comido. Los dos se dieron media vuelta y deshicieron todo el camino, que rápidamente se fue convirtiendo en un camino cada vez más cómodo. El desierto dio paso a la playa, al bosque y al cabo de poco al pueblo. Está interesante el cuento. No sé cómo acabará. Bueno, decíamos al principio que cuando éramos muy niños, cuando nos contaban los cuentos, nos quedábamos simplemente con la historia, con la aventurilla, pero seguramente los cuentos encierran un contenido simbólico muy evidente. Y la pregunta que quiero lanzaros ahora: ¿es tan importante ese contenido simbólico? ¿Tiene tanta importancia? Sí. No, nos lo inventamos todo. Y eso de que solo nos quedamos de pequeños con la historieta, también hay que cogerlo con pinzas, porque yo tengo experiencias de contarle cuentos a niños pequeños, por ejemplo esta señorita que hay aquí, que al acabar el cuento, yo supongo, si tú le cuentas cuentos a tu nieto, al acabar no te hace un montón de preguntas. Oye, ¿y el lobo por qué hacía esto? Oye, ¿y era malo? Oye, ¿y era esto? ¿Y hacía lo otro? Y es más, como le cuente el cuento y me deje algo o añada algo, abuelito, así no es. Sí. Así nació El Señor de los Anillos. Es verdad. Lo tuvo que escribir Tolkien, porque cada vez que se lo contaba a su nieto o a su hijo, se dejaba algún detalle y el niño tenía la mala baba de acordarse. Y de ahí salieron estos. Lo que nos ocupa, sí, indudablemente los símbolos son, yo diría que son el alma de los cuentos. Al fin y al cabo, como estamos diciendo, como ha dicho Irene también, son los hermanos pequeños de los mitos, y no es por una casualidad. Como decía Irene, son verdades que son de un terreno un poco más cercano, un poco más humano. Y esos mensajes, esas verdades, las transmiten a través de, justamente, símbolos. Podemos decir que un cuento, en definitiva, es un montón de símbolos hilados entre sí de una manera magistral. Como un puzzle. Pero un puzzle de los de 10.000 piezas que alguien se ha ocupado de poner la pieza exacta en el lugar exacto para que se transmita un mensaje concreto. Claro, y por eso lo mejor se me está ocurriendo ahora, el mismo cuento, después de muchas generaciones y con los niños de ahora, que son bastante diferentes en su forma de pensar a los de hace 50 años, pero a lo mejor escuchan el mismo cuento y continúan atrapados por ese cuento. Claro. Será por lo que encierra. Es por lo que encierra es puramente humano, y el niño será de ahora o será de la Edad Media, pero seguimos siendo niños humanos. Claro. Seguimos con los mismos problemas, y las soluciones que se aplicaron en un momento a lo mejor cambian las formas, pero la esencia viene a ser la misma, porque todo el mundo se pone triste alguna vez. Da igual que tenga un móvil o una azada en la mano, que tenga la edad que tenga, no es
importante. Lo importante es el sentimiento de tristeza y cómo enfrentarlo. Eso sí es universal. Entonces los cuentos, a través de ese engranaje de símbolos, van dándonos una serie de claves muy bien hiladas, muy bien puestas, para que, si lo sabemos entender, lo podamos extraer. Nosotros en el proyecto lo que utilizamos para extraer y entender esos símbolos es un método que, bueno, no nos lo parecía, pero al final resulta que es un método que es original nuestro. No hemos encontrado ninguna universidad ni ningún tipo de institución que estudie los cuentos. Los estudian a un nivel literario, sociológico, a veces un poco psicológico, pero al nivel que nosotros le estamos queriendo dar no hemos encontrado a nadie, y desde luego no con ese método. Nuestra manera de abordar un cuento justamente es esa. Encontramos primero los símbolos, vemos a ver qué elementos son los importantes, y una vez que tenemos ya, es como haber sacado el puzzle de la caja, pero todas las piezas están boca abajo. Entonces vamos investigando cada uno de esos símbolos, entonces le damos la vuelta a la pieza. Pues mira, esto puede ser parte de la pata del caballo, o esto puede ser del cielo o del mar, ¿no? Pues de lo mismo, este símbolo puede tener esto y esto. Vale. Entonces, a ver cómo se encaja con el resto de símbolos. Y hasta ahora, con los cuentos que hemos hecho, nunca nos ha decepcionado. Siempre hemos encontrado puntos que tienen en común, y un hilo conductor y un mensaje que se puede como hacer el recuento del cuento, ¿no? O la traducción del cuento que decimos en los programas. Es el mismo cuento, pero cambiado. Directo. Sí, y respecto a lo que decías, que está muy bien pensado, claro, entiendo, ¿no? Esta pregunta de, ¿pero de verdad está todo tan bien hilado? Bueno, en algún punto Daniel y yo también tuvimos la duda. Entonces dijimos, pues oye, estamos en un centro cultural, hay mucha muestra, vamos a hacer un estudio. Entonces, en una de las actividades que se hacen en el centro cultural se llama Reset Filosófico. Es un espacio en el que primero se da un contexto, ¿no? Dos invitados, en este caso y yo. Pilimil, Pipizape. Pues explicamos un poquito sobre los cuentos y después se hace una actividad. Entonces nosotros en esa actividad propusimos al público que vino crear un cuento. Qué bueno fue. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces hicimos 2 grupos y lo único que les dijimos fue que en el cuento integraran una palabra. Un equipo fue espada y otro equipo fue bosque. Bueno, lo que salió de allí, vamos, fue la prueba que necesitábamos de que no nos inventamos nada y de que están realmente muy bien hechos los cuentos. Por si os ha picado la curiosidad, os digo qué pasó. Nos fuimos a un grupo. El de la espada ni siquiera había hecho un cuento, había hecho una descripción. O sea, que ya solo el hecho de tener claro que un cuento tiene inicio, nudo y desenlace ya cuesta. O sea, solo hacer una historia ya cuesta. El otro equipo ya tenía más repasadito los tipos de texto, entonces sí que pues lo hizo muy bien. Y cuando nos pusimos a ver nuestro método, vamos a intentar aplicarlo a ver qué sale. Bueno, imposible. No había eso quien lo cogiera. Pero unos despropósitos. Empezaron a meter animalitos y cosas que eran... ¿Y esto por qué? Bueno, pues la creatividad de la gente, ¿no? Entonces pudimos sacar 2 conclusiones. La primera, que efectivamente esos animalitos, ¿no?, son elementos típicos que suelen salir en los cuentos. Quizá por eso los metieron. Pero de alguna manera todos intuimos que los cuentos tienen algo de simbólico. Intentamos poner animalitos, poner una casita, es decir, que esos símbolos en el fondo todos sabemos que transmiten algo. O sea, sabemos que algo hay ahí. Y la segunda conclusión es que efectivamente están muy bien pensados los cuentos, porque cuando intentamos analizarlo no había manera humana de unir un símbolo con otro. Es que era un despropósito, pero... No, mira que lo intentamos, pero no hubo manera. Entonces, claro, si alguna vez habéis escuchado nuestros programas, veréis que los cuentos, ostras, un símbolo te lleva a otro de una manera muy fácil, fácil, hay que investigar, ¿no? Pero
pero se pueden hilar muy bien. Tú puedes ver un contexto general, tú puedes ver que, vale, el cuento te está hablando de esto, el cuento te está hablando de la resistencia. Entonces, efectivamente, los grandes autores, los hermanos Grimm, Christian Andersen y tantos anónimos del mundo, lo hacían muy bien y sabían muy bien qué estaban poniendo y dónde. Al fin y al cabo, si esas historias han llegado hasta nosotros a través del tiempo, pues es por algo. Sigamos con el mundo de los símbolos, ¿vale? Y aquí tenéis vosotros una participación principal, porque quería preguntaros por el logo vuestro. Si os fijáis en el cartel, Ahí está en pequeñito, que curiosamente también lo tenemos aquí, hay una vela, hay una vela, hay un libro, obviamente, y hay como un cubo, ¿no? ¿Qué significa eso? Mira, me alegra que nos hagas esa pregunta. Bueno, a ver, este es un logo, ¿no? No es, Una imagen. no es casualidad, ¿no? Para nada, también tiene sus intrínculos. Lo pensamos. Tuvimos ahí nuestros buenos 3 minutos pensándolo. No, fue un poquito más. Fue un logo que dibujamos y que intentamos que recogiera como una síntesis, ¿no? Como un buen símbolo o como un emblema, ¿no? Un conjunto de símbolos, de alguna manera lo que pensábamos hacer con el proyecto, lo que queríamos que fuera el proyecto. Por un lado hay un libro que, bueno, aquí es una ilustración del gato con botas, o no, de Barba Azul en este caso, pero en el logo original, cuando salgáis podéis mirarlo, están, bueno, son los elementos típicos que salen en todos los cuentos, ¿no? Es un libro abierto y hay un dragón y un castillo. Bueno, la torre. Una torre. No cabía el resto Que no del cabía. castillo. La torre donde está la princesa, que va a ser. Lo más alto de la más alta torre, pues esa. Pero por otro lado también hay unas letras. Esas letras las pusimos de una manera que tienen como 2 lecturas. Si tú lo lees de izquierda a derecha, el orden es CS, que es Castellón. Pero si lo lees de arriba a abajo, es SC, o sea, simbolismo en los cuentos. Sí, sois unos profundos simbolistas, ¿no? Qué bien traído, ¿eh? Por otro lado, es un libro que pretende representar que es antiguo y grueso, como haciéndose eco de esa tradición de la que estamos hablando, de la transmisión oral, que ha dado una riqueza muy grande, y todo está en ese libro, entre comillas, ¿no? Y de alguna manera esa tradición y todo eso que está ahí recogido exuda una especie de halo mágico, que es lo que es todo el brilli que hay alrededor. Que me encanta a mí el brilli. Eso fue idea suya. Sí, bueno, eso es la parte izquierda. En la parte derecha está la vela y el cubo. Bueno, nosotros en los programas defendemos que los cuentos también tienen como 2 partes, una más material, que sería la narración, y otra pues más sutil, que es el simbolismo. Entonces el cubo viene a representar esa parte material, porque es un cubo, ¿no? Algo denso que puedes tocar, y la vela, sabéis que el fuego simboliza también el conocimiento, la sabiduría, trae luz. Entonces esa vela, que además aquí no se ha podido, pero en el logo es lo más elevado del dibujo en conjunto. Entonces pues representa eso, ¿no? La parte más sutil, lo más abstracto. Entonces de alguna manera está ahí todo reflejadito. Hemos intentado condensar todo eso. Así tenemos una tradición con cuentos que tienen una parte más física y más mundana, pero también una parte interna que da luz. Habéis creado vuestra propia mitología y simbolismo, simbolismo de los risueños, ¿no? Estamos muy locos. Bueno, otra cosa también que por eso en los programas tenemos uno de análisis y otro de narración. O sea, hay un programa dedicado solo a la narración, solo al cubo, ¿no? Otra cosa que me ha resultado curiosa en vuestros diferentes programas es que nosotros normalmente relacionamos los cuentos con una serie de cuentos, los más familiares, los más conocidos, que casi todos son relacionados con nuestra cultura occidental o próxima. Sin embargo, hay algunos de los cuentos que analizáis que os vais a remotos países. Recuerdo ahora incluso culturas africanas.
¿por qué habéis hecho esta digamos, dispersión? Porque no solamente habéis ido a los cuentos clásicos, que ahí tenéis material de sobra, son más conocidos, son más familiares. O sea, ¿por qué abarcar diferentes culturas, diferentes países? Bueno, aquí es que si me permitís la licencia, yo es que creo que en Europa somos un poquito ególatras, ¿no? Creemos que lo europeo, lo occidental es lo mejor. También entiendo que es porque lo que tenemos más a mano, ¿no? Es lo de siempre. Pero, ostras, es que cuentos tienen todas las culturas del mundo. Entonces, si nuestro objetivo, como decía antes Dani, es rescatar esa tradición que está en los cuentos, ¿por qué limitarnos a Europa? ¿Por qué limitarnos a Occidente? Además, también tengamos en cuenta que al final este programa está hecho por acropolitanos, como que somos Dani y yo, y todo el equipo. Entonces, uno de los principios de Nueva Acrópolis es precisamente el estudio comparado. Nosotros defendemos que si tú quieres tener la mente abierta, tú quieres tener una comprensión más global, no te puedes limitar a lo que está cerca de ti. Tienes que expandir tu mente a otras culturas. Eso te va a enriquecer muchísimo. Y como pensamos así, pues al final este proyecto refleja esa manera de pensar y nuestros principios. También por eso tenemos el programa de narración, no solo por dejar constancia de esa parte material, sino porque al querer reflejar esa tradición, los cuentos de por aquí que tratamos, pues más o menos, mal que bien, los conoce básicamente todo el mundo. Pero siempre hay algún detalle que se ha perdido por el camino, siempre hay distintas versiones, porque no es el mismo cuento del gato con botas que te puedo contar yo que el que a lo mejor cuentan en Cáceres. A lo mejor hay algún elemento que cambia y sí es el gato con botas, pero no es un ogro, es un troll, o no caza conejos, sino que caza, yo qué sé, lo que sea, tío. Tampoco se va mucho, de conejo al liebre. Era por echarte un cable. Pero bueno, que hay distintas versiones, hay distintos elementos que pueden cambiar. Entonces nosotros lo que hacemos es recoger todas las versiones que podemos encontrar de un cuento y encontrar la que vemos que sea primero la más antigua o la que tiene visos de ser la más original de todas, porque si es la más original tiene todas las papeletas de que mantendrá su simbolismo un poco más intacto que las demás. Además, también tengo que decir que este trabajo de investigación de versiones nos permite conocer no solamente el simbolismo de ese cuento, sino cómo se ha tratado esa historia por todo el mundo, porque esto es lo que nos sorprendió, que el mismo cuento a veces está en distintas partes del mundo, pero cambiado, adaptado a la cultura local. Ejemplo, pues el cuento de Caperucita, nos encontramos que hay una Caperucita roja en China, en donde no hay un lobo, creo que había un tigre. Sí, y en África también, en África pero también hay una hiena. O sea, yo os recomiendo ese programa porque sí, es largo. ahí nos pegamos una currada buena. Y bueno, este cuento que estamos escuchando aquí, esto es un cuento cuya primera versión nosotros la encontramos en un cuento ruso, de origen ruso, El soldado y la muerte. Pero esta versión que estamos escuchando es una versión española, donde también hay un encuentro entre una persona y la muerte y una serie de situaciones. Y también hay una versión hindú, que también es la situación muy parecida. ¿Qué nos dice esto? Que la historia, es decir, lo que se quiere transmitir, es universal. De alguna manera todo el mundo está queriendo reflejar un tipo de relación, pues en este caso con la muerte o con el tema que sea que trate el cuento que estemos mirando. Todo el mundo, insisto, somos seres humanos, todo el mundo tenemos los mismos problemas, las mismas preocupaciones, todo el mundo lo afrontamos y eso se refleja, pues eso, cuentos, mitología, folclore popular que se transmite de boca en boca porque hay una preocupación por transmitirlo. Y eso da todo este maravilloso caleidoscopio de cuentos y de historias que al final hay 4 y cada uno lo va adaptando a su contexto cultural, a su contexto vecinal. Caleidoscopio. Te ha dado gusto. Has hablado ahora curiosamente porque yo cuando escucho los programas os recomiendo que los escuchéis. Gracias. Están muy bien. Después me pagas y lo que encuentro que aparte de que están muy bien hechos y que se escuchan muy fácilmente,
me doy cuenta que hay una profunda labor de investigación que tú has destacado. Me gustaría también un poco que hablarais de cuáles son vuestras fuentes, cómo hacéis para montar eso, hablar un poco del equipo, por si alguno de los aquí presentes le gusta y quiere incorporarse al equipo, en fin, hablándonos un poco de vuestro proyecto. Sí, estamos reclutando, si queréis. Está bien pagado, sobre todo para edición. No, bueno, a ver, nuestras fuentes, ¿qué te puedo decir? Como decía Irene antes, hemos tenido que salir mucho de nuestra zona de confort y eso ha implicado investigar y aprender mucho sobre muchas cosas. Por ejemplo, uno de nuestros principales puntos de referencia es la psicología junguiana, en todo ese tema de arquetipos y de lenguaje simbólico que Jung desarrolló. Pues ahí nos apoyamos bastante. También en el libro de Mujeres que corren con lobos de Clarissa Pinkola, no tengo apunta ahora chuleta, que también se basa en la psicología junguiana, pero ella lo aplica en su caso al mundo femenino, principalmente. Muy bueno el libro. Muy bueno. Bueno, nosotros lo adaptamos un poquito porque ella, como se centra en lo femenino, nosotros digamos que lo hacemos más universal, más general, sí. También nos basamos en gran parte en el programa de estudios de la Escuela Nueva Acrópolis, que tiene mucho material muy variado sobre simbolismo y distintas culturas. También nos basamos en la revista Esfinge, que también va sacando artículos sobre distintos símbolos, artículos monográficos, y sobre todo, después de haber pasado por todo eso, lo que más nos da el resultado que luego mostramos en los programas es el trabajo del equipo, es decir, lo que he comentado antes. Después de esa investigación nosotros lo ponemos en común y a ver, yo he encontrado esto, yo he encontrado aquello, pues eso se corresponde así, se corresponde así. Hay conclusiones en nuestros programas que no las vais a encontrar en ningún sitio. ¿Por qué? Pues porque salen justamente de ese proceso de investigar, deducir, inferir información, y de repente surge un chispazo de intuición que no tenemos, lo que se suele decir, no tenemos pruebas pero tampoco dudas. O sea que antes de vamos a grabar el programa, antes de eso hay horas y horas de... Sí. Y es eso, el equipo, que son estos tres personajes de hoy que nos están encarnando, y alguno más que también ha pasado y se ha ido y tal, y sí, la verdad que estoy contenta porque es como es un trabajo nuestro, ¿sabes? Que sale del equipo, que sale de... Y es lo que decía antes Dani, tú si quieres mirar simbolismo en los cuentos, poquito vas a encontrar, porque la mayoría de información es o a nivel antropológico o a nivel psicológico, pero no filosófico, que es lo que hacemos nosotros. Que bueno, si os interesa y hay curiosidad, si queréis os puedo explicar un poquito cómo empezamos a crear este método del que estamos hablando todo el rato. ¿Queréis? Yo creo que sería chulo. ¿Queréis? Sí. Bueno, pues a ver, Daniel ha explicado un poco cómo es el método, ¿no? Cogemos el puzzle. Pero ¿cómo empezó esto? Bueno, yo siempre he sido muy friki de los cuentos, ¿vale? Siempre me han gustado muchísimo, como él ha dicho, siempre estaba con los cuentos de mi abuela, él siempre iba detrás, Dani, cuéntame un cuento cuando era pequeña. Me pedía que le contara mitos griegos, ¿tú te crees? Cuando tenía, no sé si llegaba a 10 años, la pitufa esta. Bueno, fui creciendo y me empezaron también a gustar mucho las películas de Disney. Y a mí me pasa una cosa, y es que cuando me gusta algo me sumerjo, hasta la coronilla, y empiezo a investigar y a empaparme. ¿Qué pasa? Que yo vi que la gente en los foros decía, no, es que esto se basa en el cuento tal, y esto en realidad está hablando de esta clave psicológica de no sé qué. Y yo dije, ostras, aquí la gente se pone a analizar elementos, qué chulo. Y un poquito después entré en Nueva Acrópolis. Y una de las asignaturas que tiene esta escuela maravillosa es justamente simbolismo de las religiones. Y yo dije, ostras, pues voy a fusionar a ver qué pasa. Entonces poco a poco aprendí a esas claves de los símbolos, de los mitos, pues fui aplicándolos a los cuentos. Claro, como esto lo hacía yo por mi cuenta, pues estaba un poco revoltoso todo, ¿no? Y un buen día, hace 2 años, un poquito más, a Daniel se le ocurrió decirme, oye, ¿y si montamos un programa
sobre esto de los cuentos, tal, y al explicarle cómo analizaba los cuentos, entre los dos fuimos haciendo este método de decir, vale, pues primero hay que mirar cuántas versiones hay de este cuento. Vale, después, ¿qué elementos son más importantes? Pues yo he visto que son importantes los números, los colores, vale. Y hoy entre los dos empezamos a elaborar un método. Empezamos a esquematizarlo. A esquematizarlo, a hacer apuntes y todo. Y se lo pasamos a los compañeros, ellos dijeron, oye, pues tiene sentido. Y entre todos vamos haciendo que ese método cada vez sea más sistemático, sí, sistemático, porque vamos pudiendo replicarlo y la verdad es que estoy muy orgullosa de ese trabajo que entre todos hemos creado, pues una fórmula para poder analizar cuentos que ahora entrara cualquier persona al programa o que cualquier persona tuviera curiosidad y podríamos explicar cómo se hace. Como ha pasado recientemente, hemos tenido incorporaciones recientes y se ha podido la persona enganchar con bastante facilidad. O sea que vuestro método funciona bastante bien, demasiado bien y todo, diría yo que funciona. Sí, la verdad es que nos sorprende a nosotros mismos lo mucho que encontramos, y bueno, lo que luego se trasluce en los programas es una parte. Ahí el beneficio grande nos lo llevamos nosotros, esa es la verdad. No tengas miedo, nosotros. Sí, al final el que investiga y se preocupa luego a la hora de redactar y hacer el programa para que no duren más de una hora, porque si no sería... Ahí siempre se quedan muchas cosas en el tintero, pero sí, buen método. Bueno, si os parece, escuchamos un poquito más del cuento. Cuando el hombre justo llegó a su pueblo, llegó acompañado de la muerte. Y llegó a su casa y llamó. Su mujer abrió la puerta con el bebé en los brazos y cuando vio a su marido se alegró muchísimo y lo abrazó. Pero cuando vio a la muerte exclamó: ¡Ay, marido! ¡Me has traído a la muerte a casa! Y el hombre justo se llevó a un rincón a su mujer y le dijo: No te preocupes, mujer, no te preocupes, que la muerte es el ser más justo que hay, la mejor para ser la madrina de nuestro hijo. Así que el hombre justo invitó a la muerte a que se acercara. La muerte llegó donde estaba su mujer, que tenía el niño en brazos, y ella, temerosa, miró a la muerte, pero sin saber por qué, se lo entregó. La muerte cogió al bebé entre sus brazos, lo miró y se emocionó, tanto que se le escapó una lagrimilla por su huesuda cara. Y miró a aquel niño y le hizo una cara antoña con su huesudo pelo. Y la muerte se llenó de amor. Miró a aquella criatura y le dijo: Eres el niño más bonito que he visto. Te cuidaré. Y aquel niño creció sabiendo que su madrina era la muerte, que le visitaba todos los meses y jugaba con él y le contaba historias de muerte. Y aquel niño creció sin miedo a la muerte porque la conocía desde pequeño. La muerte y aquel niño se hicieron tan cercanos que siempre el niño preguntaba a sus padres cuándo volvería su madrina a la muerte. El tiempo fue pasando y aquel niño cada vez se hizo más grande y se hizo un muchacho grande, fuerte, lleno de vida, y eso que era el ahijado de la muerte. Pero la muerte comprobaba una cosa: cada mes que llegaba a aquella casa, allí nada cambiaba. Nada más que el niño era cada vez mayor y los padres cada vez más viejos, pero la casa seguía siendo igual de vieja y derruida. No entendía por qué seguían viviendo así. Así que le dijo a su amigo: Oye, amigo, ¿tú no crees que es hora de que cambies de vida? ¿Por qué no te buscas un trabajo mejor que el que tienes? Arreglando cacharros y recibiendo apenas monedas por ellos, no vas a poder alimentar bien a tu familia nunca en la vida. ¿Pero qué hago, muerte, si yo nada sé hacer? Que sí, yo te animo a que te hagas médico. ¿Médico? ¿Yo? Pero yo no sé nada de medicina. No importa. Si yo voy contigo, que soy la muerte, podremos hacerlo bien. Te propongo un trato. Yo iré siempre a tu lado,
Y cada vez que vayamos a visitar a un enfermo, haré lo siguiente. Si me coloco a los pies de la cama del enfermo, es que ese enfermo todavía puede vivir. Y yo te daré una hierba mágica que todo lo cura. Y en cualquier caso, se la darás al enfermo. Y en unos días se pondrá bien. Sin embargo, si me coloco la cabecera de la cama del enfermo, quiere decir que ha llegado su hora. Y yo me lo tengo que llevar. Es muy fácil. Una hierba que lo cura todo. Si te colocas en los pies, le doy la hierba. Si te colocas a la cabecera, dejo que tú te lo lleves. Muerte, acepto el trato. Así que el hombre aceptó el trato. Empezó por curar a vecinos, pero su fama creció muy rápidamente, hasta que se volvió un aclamado médico en el reino entero. Como a la muerte solo la veían él y su familia, era muy fácil. Así que se iba por un lado y por otro, y cada vez ganaba más dinero y se compraba casas más grandes y toda clase de lujos que en realidad no necesitaba. Y así, aquel hombre se fue haciendo cada vez más rico, cada vez más avaricioso, hasta que olvidó que él había sido siempre el hombre justo. Y cuentan que un día le llamaron desde el palacio. El rey estaba muy enfermo y pidieron por favor al hombre que fuese a verlo, que el rey le tenía preparada una buena recompensa si él lo curaba. Está leído. Habéis hablado antes de que, bueno, en realidad habéis creado vuestro propio sistema de investigación, pero no os habéis quedado con eso. También habéis creado vuestro propio léxico, vuestro propio diccionario. Es algo que me parece curioso y también necesario, porque aclaráis que hay una serie de palabras que normalmente utilizamos que a veces no se interpretan correctamente. O sea, la misma la palabra, vulgarmente le damos un significado, sin embargo en los cuentos o vosotros aclaráis que esa palabra puede significar otra cosa. ¿Podríais empezar por explicarnos qué significa esto o poner algunos ejemplos para que podamos entender? Porque a veces hay palabras que dan lugar a confusión. Sí, claro. Pues precisamente por lo que estás diciendo, como sabemos que hay palabras que a lo mejor cada uno las entiende de una manera diferente, pues creímos buena idea aclarar qué significa una palabra determinada para nosotros. Por ejemplo, si yo digo filosofía, a lo mejor yo pienso en una forma de vida, pero otra persona piensa en la asignatura tostón del instituto. Si yo digo simbolismo, a lo mejor para mí es un mundo súper mágico y súper abstracto, y para otra persona pues es otra cosa. Entonces, sencillamente sabemos que las palabras depende del contexto en el que están, significan una cosa u otra. Esto es, no sé, creo que es muy cotidiano. Por ejemplo, nosotros gastamos la palabra ansiedad o depresión todos los días, ¿no? Digo, he pisado un charco y me he ensuciado todo. ¡Ay, qué depresión, qué ansiedad! Pero en cambio, si la escucha un psicólogo, para un psicólogo es algo muy distinto. Depresión o ansiedad son trastornos serios. Entonces nosotros sencillamente pues aclaramos el contexto que tiene. Si decimos alquimia o si decimos filosofía o si decimos cualquier palabra, pues para que la gente esté en sintonía, ¿no? Y, para evitar simplemente connotaciones a las que no nos queremos referir. Por aportar algún ejemplo más, porque ya lo ha dicho ya muy claro. A veces en nuestros programas hablamos de qué opina el esoterismo sobre algo. Cuando hablamos de esoterismo no nos referimos a echar las cartas del tarot, claro, ni a la astrología. Por ejemplo, es una de las cosas que quería explicarte. Claro. Uno pone esoterismo en San Google y aparece pues lo típico, ¿no? He hecho las cartas, cosas raras. Bruja María Jesús te arregla los problemas de pareja. Sí, o sea, es lo más cuando típico, no magia negra o cosas peores todavía. Sí, por eso nosotros nos alejamos de ahí. Al final el esoterismo en su más profundo origen no es más que la filosofía de las causas, es decir, lo que está debajo de la superficie, es decir, lo esotérico, en contraposición a lo exotérico, que estaría fuera y es lo que se ve. Pues lo esotérico busca el porqué de las cosas.
Y a eso es a lo que nos referimos, porque en esoterismo, en alquimia que ha referido Irene antes, lo que se busca es una transformación del ser humano que le ayude a superar problemas, a superarse a sí mismo y a conquistar estados interiores un poco más, si lo digo simplemente de felicidad y cosas así, se va a quedar muy happy flower, ¿no? Pero realmente es lo que se busca, que una persona se entienda a sí misma y se comprende, y es a través de ese comprenderse se conquiste y se supere, para que pueda afrontar mejor su día a día. Al final es lo que queremos todos, creo yo. Claro, y también el explicar correctamente el significado de las palabras, no solo en los cuentos, sino en la vida cotidiana. A veces interpretamos mal un concepto, una frase, y llegamos a conclusiones con otras personas que no son las adecuadas. Así debe Entonces ser. creo que es una buena idea eso que habéis hecho. Pues, gracias. Otro aspecto de los cuentos, que ese es muy evidente, siempre hay habéis hablado del simbolismo, y siempre hay una historia que tiene un hilo conductor, lo cual nos da a pensar que en los cuentos no existe el azar, o sí, ¿existe el azar? Rotundamente no. Creo que además con lo que hemos expuesto hasta ahora ha quedado más que claro. Hay una serie de símbolos que están puestos en una sucesión tan exacta y tan sencilla que es muy improbable pensar que haya algo de azar en todo ese proceso, aunque nos lo parezca de primeras, porque como he dicho, las situaciones de los cuentos son absolutamente fantásticas. Hay cuentos en los que una niña se pierde y de repente se encuentra con un león blanco enorme que empieza a decirle que haga algunas tareas de limpieza en una casa. Y digo, bueno, vale. Todos los días me pasa a mí lo de los leones blancos, ¿verdad? O que de repente en el bautizo de una niña venga una hada negra y le diga, pues esta niña se va a pinchar en una rueca y se va a morir. En el uso de una Más exacto imposible. ¿Y esto por qué? ¿Qué lógica obedece? Sí. Pues ahí está entrando esa mente de adulto que nos ayuda a muchas cosas, pero en este caso más bien nos despista que otra cosa, porque sobrepensar estas cosas, estamos hablando de símbolos, y los símbolos no siempre son racionales. Hay que utilizar otro tipo de aproximación. Además también, por ejemplo, Dani también lo ha dicho antes, ¿no? Lo estamos comentando, que en un cuento hay diferentes versiones. Y es muy curioso lo que explicábamos antes, ¿no? Pues el cuento de Caperucita, que es el que has dicho. Pues está el mismo en China, está el mismo, pero qué curioso que lo único que cambia del cuento es en vez de un lobo es un tigre. ¿Por qué? Porque en China se tiene un concepto del tigre que es equivalente al lobo en Europa, o lo mismo con la hiena en África. Entonces también a través de las diferentes versiones puedes ver qué elementos se quedan, son los importantes, se adaptan para que las personas de ahí entiendan lo mismo que lo que estás entendiendo tú. Entonces tú dices, ostras, es que esto no puede ser casualidad. También es verdad que hay elementos que son más decorativos, por decirlo de alguna manera, porque a lo mejor tienen un simbolismo más general. Pues por ejemplo, a lo mejor lo que importa de que Caperucita lleve una cesta a casa de su abuela no es que lleve flores o lleve comida, sino que le está llevando algo, que es lo que se mantiene en todas las versiones. Por eso también defendemos que hay que conservar las versiones tradicionales. Hay uno de los cuentos que tocamos, que fue El soldadito de plomo. A mí me da pena, pero claro, en la versión original, al final, spoiler, el soldadito muere, ¿no? El soldadito lo tiran a la chimenea con la bailarina. Y claro, uno puede decir, oh, qué penita después de todo lo que ha pasado. Pero luego hacen un corazón entre los dos con las cenizas, es muy bonito. Sí, pero a nuestra mente de hoy en día le puede dar pena. Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas que dicen, pues como a mí me da pena, cambio el final. Y en vez de que lo tiran a la chimenea, se queda vivo y con la bailarina. Pues mal hecho. Muy americano eso. Porque en realidad, simbólicamente, claro, el fuego es un elemento de purificación. Estás uniendo los dos elementos, ¿no? El soldado, lo masculino, con lo femenino, que es la bailarina. Si queréis más detalle, escuchad el programa. Pero
pero al final tiene un simbolismo que es importante y es lo que simbólicamente le da un final precioso y te está dando el consejo que a ti te sirve para tu día a día. Si cambias el final, te estás cargando el cuento, estás cargándote el mensaje que en realidad te quería transmitir Andersen en este caso. Entonces, claro, es importante tener en cuenta las versiones y el saber que nada está puesto al azar, porque sí, claro, es importante. Es muy común hoy en día hacer los cuentos políticamente correctos. Sí, como Disney. Que mira que me gusta Disney, pero me cambian los cuentos de una manera. Y al original. Hay algo curioso también que me gustaría que nos explicarais, es porque a veces en los cuentos, o muchas veces, hay elementos que aparecen que son comunes a todos los cuentos, o incluso aparecen personajes que no tienen nombre. ¿Eso qué obedece? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, si estamos diciendo que nada es por casualidad, pues evidentemente no. Los cuentos, si te fijas, hay, pues eso, como tú dices, personajes sin nombre, o normalmente no te dicen esto pasó en Inglaterra, la ciudad tal, el año tal, día viernes a las 3 en punto. No te dan datos concretos, siempre es érase una vez en un lejano reino, a un niño le pasó. ¿Esto por qué es? Porque en realidad los cuentos, todos los elementos que tienen reflejan partes de nosotros mismos. El bosque es una parte de nosotros mismos. La bruja piruja también es una parte de nosotros mismos. La princesa, el príncipe, todos son personajes, todos son elementos que nos hablan de algo que está pasando dentro de nosotros. Entonces, si no tiene nombre, es mucho más fácil identificarse, porque si yo te digo, no, esto le pasó a la peluquera hasta que vive allá, pues tú dices, vale, pues su problema, no el mío. Pero si yo digo es una niña, tú dices, ostras, yo soy una niña, ¿no? O yo soy un alma, que es lo que simbolizan los personajes femeninos. Entonces, es más fácil que te identifiques y que entiendas que está hablando de ti, que está hablando de mí, que está hablando de todos. Hay que hacer un apunte ahí, que eso es cierto, hasta que en los cuentos te dicen un nombre. O sea, si hay un espíritu, digamos, de ser genérico, ocurre lo que ha dicho Irene, pero hay veces que la historia no le ocurre a una niña cualquiera, le ocurre a Cenicienta, que es esa, o a Blancanieves, y no es otra, es esta. ¿Por qué hacen esto los cuentos? Porque seguramente cuando hay un personaje con un nombre define, da una identidad. Entonces, si le estás dando una identidad a un personaje, es porque ese personaje tiene algún rasgo muy importante para entender el cuento, es una clave. O, por ejemplo, en Rusia es común que haya cuentos con la bruja Baba Yaga, y es esa bruja, no es una bruja genérica, sino esa, porque tiene un folclore ya asociado, tiene una serie de características ya establecidas. O en el último programa que hablábamos de no cualquier enano, sino del enano saltarino, Rumpelstiltskin. Entonces, el enano Rumpelstiltskin, por ejemplo, su nombre significaba una serie de cosas que definían no solo su carácter, sino también su función dentro del cuento. Sí, sigue siendo una parte de nosotros, pero es algo más concreto, ¿no? El cuento te da una pista. Sí. Bueno, y ahora ya vamos acabando, ¿os parece? Y me gustaría pediros un consejo. Como representante de los abuelos del mundo, aunque reconozco que yo muchas veces cuando le cuento un cuento a mi nieto, me lo voy inventando sobre la marcha. Con todos los que hay en el mundo. Pero digo porque a veces estamos en un mundo que, como hemos dicho antes, pues vamos muy a prisa y nos hacen ir a prisa. Me imagino que no tanto a la hora de contarle un cuento a un nieto, pero si nosotros queremos leer un cuento, supongo que también hay una forma apropiada de leer un cuento. Claro, pero esa forma va a depender mucho de qué nivel de profundización. Entre otras cosas, no hay que tener prisa, ¿no?, para leer un cuento. Eso para empezar. Nunca es bueno hacer cosas con prisas, porque si las haces con prisas es por lo mismo que no hacerlas. Eso. Vísteme despacio que tengo prisa. Exacto.
Pero si, por ejemplo, le vas a simplemente contar un cuento a tu nieto, como tú dices, para pasar un rato entretenido, o para que se duerma, pues ahí no hace falta una preparación muy grande. E incluso aunque te lo inventes, pues lo importante es que haya una historia que el chaval pues pueda tener la atención ahí puesta. Cuando uno quiere acercarse a un cuento desde un punto de vista simplemente literario, para disfrutar de una narración bonita y de una lectura agradable, pues perfecto, cualquier momento es bueno. No hace falta hacer nada específico. Ahora bien, si lo que quieres es, vamos a bucear un poquito, a ver qué esconde este cuento, pues ahí un rato cualquiera, o tienes mucha práctica en analizar cuentos y ya tú tienes un baúl de memoria que te sabes todos los simbolismos de memoria y tal, vale, pues puedes hacerlo donde quieras. Pero si no es el caso, como me temo que será de la mayoría, lo ideal, bueno, en el programa, de hecho, en el podcast dedicamos un programa a cómo leer un cuento. Entonces ahí nos venimos muy arriba, ¿no? Y decimos, tú ponte tu musiquita, ponte una velita, ponte incienso, ponte ahí en un rincón de lectura que tú tengas. Pero también puede ser válido, oye, mi rincón de lectura favorito, un sillón, una mesa, una libreta y un boli. Y a ver qué me viene. Entonces yo voy leyendo y, ostras, mira, este personaje me ha llamado la atención, lo anoto. Este color, ¿por qué será? Lo anoto. Y entonces cuando ya has acabado de leer el cuento, tú puedes tranquilamente reposar, mirar tu libreta, me voy a un diccionario de símbolos, a ver qué es esto, ¿no? Entonces te creas tu espacio, tu momento, para con calma ir asimilando el cuento. Y otro momento que por intuición todos sabemos que es el ideal es precisamente el que has mencionado tú, justo antes de dormir. ¿Y por qué será que la gente cuando lee cuentos ese momento de dormir está tan asociado? Pues precisamente porque el cuento es una preparación para irnos a dormir. ¿Por qué? Porque el cuento estamos viendo que es simbólico. ¿Y qué otra cosa simbólica hacemos cuando dormimos? Soñar. Entonces el cuento te va a preparar para un poquito ya lo que ha sido del día, ¿no? Ir bajando un poquito y ya ir preparándote para otro tipo de vida, ¿no? Que dicen que cuando dormimos también hay otro tipo de vida, pues te va preparando. Y si no, oye, por lo menos te da una película bonita en la que pensar antes de dormir, que también alejar malos pensamientos pues también ayuda a descansar mejor, ¿no? Bueno, muchas gracias, Dani, Irene. Antes de despediros, me gustaría preguntaros si vais a seguir con los programas, si hay tenéis el proyecto de continuar, ¿qué planes tenéis para el futuro? Un montón. Sí, no, el proyecto está bien vivo y en marcha. Estamos ya preparando la grabación para el próximo cuento, que la vamos a sacar dentro de poco. Estamos bueno, no sé si lo hemos dicho, el próximo programa será el cuento de Hansel y Gretel, también es muy conocido. Y la verdad es que después de haberlo investigado, el equipo os lo puede decir, hemos sacado unas cosas muy interesantes. Hemos estado también preparando una serie de programas de contenido variado sobre distintos aspectos del mundo de los cuentos, pues biografías de autores, cosas así, que ya iremos sacando poquito a poquito. Estamos preparando también una entrevista muy interesante justamente acerca de este tema de los sueños que estábamos hablando, la relación que hay entre los sueños y los cuentos. Lo haremos de la mano de un profesional del mundo de la psicología transpersonal que nos va a echar una mano para poder abordar este tema con más seriedad. Sí. Bueno. Y también vamos a enviar algunos artículos a Esfinge, que es como, la revista. Imagino que la conocéis. Revista Esfinge. La revista Esfinge, que también es de Nueva Acrópolis, pues también vamos a enviar algún que otro artículo. El que ya está a puntito de salir en el horno es precisamente de este programa que os comentábamos de Caperucita Roja, pues hubo muchas claves que en el programa no dio tiempo a ver. Entonces en el artículo hablaremos sobre Caperucita y la preparación a la muerte. Pues, ¿cómo os quedáis? Así que os invitamos. Y un montón de cosas más que no os voy a decir porque es que si no sería un spoiler muy grande. Ya... Muchas gracias por dedicarnos a estos momentos. Creo que habéis explicado perfectamente cuál es vuestro proyecto
Y ahora vendría como todos los cuentos, está el colorín colorado. Pero este cuento todavía no se ha acabado. Falta que nos den el final. ¿Vamos a ello? A ver cómo acaba. Acabará bien. ¿Cómo rehusar curar al mismísimo rey? Decidido, marchó con la muerte a su lado hasta el palacio. En la habitación del rey, el hombre vigiló de reojo a ver qué hacía la muerte. Ella se fue colocando lentamente en los pies, miró al rey y se colocó en el cabecero. Era obvio. El hombre lo sabía, pero miró a la muerte y miró a la alféizar de la ventana donde había 3 sacos rebosantes de oro. Miró a los sacos, miró a la muerte y sacó las hierbas y se las dio al rey. Como resultado, el rey tenía vida para largo. Todo el mundo estaba muy contento que dieran aquellos 3 sacos e incluso más. El hombre se fue muy contento y aquella casa decidió abandonarla y se compró un palacio como el del rey. Y puso a servir gente que ni siquiera veía y compró todo lo que no necesitaba, viendo cada vez menos a su mujer y a su hijo. Y así fue pasando el tiempo, pero la muerte se sentía traicionada y necesitaba vengarse. Así que la muerte, en una de sus visitas, llegó al palacio que ahora era la casa del hombre y su familia y le dijo: Amigo, vengo pensando una cosa por el camino. Resulta que llevo años viniendo a tu casa como madrina de tu hijo que soy, pero tú nunca has venido a la mía. ¿No te gustaría venir a la casa de la muerte? Me encantaría. Y se fue con la muerte a su casa. Ni siquiera se despidió de su familia, se fue tras la muerte. Y la muerte lentamente le fue llevando por el pueblo, y el pueblo no se convirtió en un bosque. Se convirtió en un larguísimo desfiladero tan estrecho que el hombre creía que allí iba a acabar todo. Pero detrás de la muerte nada pasaba. Al fin, llegaron a la cima de aquel desfiladero, a la casa de la muerte, grande, fastuosa, oscura. La muerte sacó de un bolsillo una llave, la metió en la puerta, la giró y abrió. El hombre se esperaba encontrar una casa normal, pero lo único que encontró fue una sala enorme, diáfana, llena en el suelo de lámparas de aceite, como esta, pegadas unas a otras. Algunas de aquellas lámparas tenían mucha luz y mucho aceite, algunas tenían la mitad y un poco de luz, y algunas ya no tenían nada de luz. Así que el hombre, andando con mucho cuidado entre las lámparas, le preguntó a la muerte: Oye, muerte, ¿qué significan todas estas lámparas en el suelo de tu casa? Las lámparas representan la vida de cada persona que está en el mundo. Ah, qué interesante. ¿Y aquí está la mía? Claro que sí. ¿Y la de mi familia? Por supuesto. Así que el hombre jugó a encontrarlas y, andando entre ellas, se dio cuenta de la diferencia entre unas lámparas y otras. Muerte, ¿qué significa las que tienen mucha luz y mucho aceite? Ah, son las lámparas de personas jóvenes o con muy buena salud, a las que les queda mucho por vivir. Ah, imagino entonces que las que están a medias... Sí, son de personas que están en una edad madura o que les queda la mitad de su vida. Muy bien, entonces, ¿que las que están apagadas? Sí, amigo, las que están apagadas o apenas queda luz son personas que están a punto de dejar este mundo. Y buscando, quiso encontrar la suya, y vio una muy rebosante, y él, que ahora tenía una buena posición y tenía tantas cosas, dijo: Por casualidad, muerte, esa es la mía. No, la tuya no, pero es la de tu hijo. Es muy joven, tiene buena salud y vivirá muchos años. Ah, qué bien.
Y por casualidad, la que está al lado, esa que está a mitad, es la mía. No, es la de tu esposa. Aún le queda la mitad de su vida y vivirá de muy buena manera. Y esta, a la que apenas le queda luz, esta no es la mía, ¿verdad? Sí, amigo, esta es la tuya.